y compartiendo pantalla. A ver si puedo acceder desde acá. No, no puedo acceder desde acá. Entonces voy a acceder desde acá. Ahí está. Nuevamente yo no los veo a ustedes, chicos. Así que, pero la otra vez me apareció, cuando estaba grabando, me aparecieron unos chicos ahí. ¿Todos ven que se está grabando? ¿Sí? Hola. Sí, 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 se sí. ve que ¿Sí? estás ¿Todo bien? grabando. Perfecto, bueno, voy a hacer como Pablo, que tiene un puntero, así que me gustó eso. Bueno, segunda clase. ¿Qué vamos a ver en esta clase? Las guías son las mismas, seguimos con la guía 1, y en esta clase lo que vamos a aprender es el concepto de campo eléctrico para distribución de cargas discretas y continua localizada, no infinitas, como vieron recién con Pablo. Y vamos a resolver 2 ejercicios como para ver esos aspectos. Un poco, ya la clase pasada adelanté algo de qué es el campo eléctrico. El campo eléctrico en realidad, ¿qué es un campo en general? ¿Qué es un campo vectorial? Hay distintos campos, hay campos escalares, hay campos vectoriales. Los campos, lo que se define campo, en general, cuando un determinado espacio tiene una propiedad física dada por punto. Entonces, en este caso el campo eléctrico, que es un campo vectorial, lo que va a hacer es asignar a cada punto del espacio un vector E. Ese vector E va a tener un módulo, un sentido, una dirección, y quién va a determinar cómo va a ser ese campo E van a ser las fuentes, las cargas, la distribución de carga que lo genera. Dada una carga eléctrica, hay un campo eléctrico. Sí, solo sí. ¿Sí? Puede ser que en algunos casos se anule, puede ser que en otros casos tenga una simetría determinada, pero dado una carga eléctrica, hay un campo eléctrico asociado. Muchas veces una manera de interpretar el campo eléctrico es a partir de la fuerza eléctrica, la fuerza de Coulomb que vimos la vez pasada. Y eso nos va a permitir visualizar el campo eléctrico. En general, una manera de interpretarlo, que yo les decía, eso ya se los contaba en la clase pasada, es pensar que el campo eléctrico es la fuerza por unidad de carga que hay en ese. O sea, ¿qué pasa si yo pongo una carga de prueba en ese punto? ¿Qué fuerza sentiría? Esa fuerza dividido la carga me da lo que es el campo eléctrico y es lo que escribí acá. ¿Ustedes me ven a mí gesticular? ¿Alguno que abra el micrófono? Profe, se ve lo que decís, pero no sé si estás intentando compartir pantalla, porque eso no se ve. ¿No vieron la pantalla compartida? No, no. Ah, no, yo estaba hablando No, con... Perdón. Ah, ahí está. Bueno, ahí va. Ahora. Ahí está. ¿Ahora lo ven? ¿La pantalla? No, no se ve. no, todavía no. Bueno, esperen que voy a otra. Share. Porque no había seleccionado la pantalla compartir. Ahí está. Ahora, ahí. Sí, ahí sí. Ahí sí, perfecto. Bueno, esto lo voy a... Perfecto. Bueno. Esto era lo que venía. A que el campo eléctrico, como les decía, es una magnitud vectorial que depende del punto R, es una magnitud vectorial en un punto determinado. Es un campo vectorial y que puedo definir el campo, o puedo visualizar el campo E como la fuerza por unidad de carga. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos al caso más sencillo, que es una carga en el origen. O sea, partiendo de la definición de campo eléctrico, una carga en el origen, ¿sí? Sería, si yo defino la fuerza como K por Q, o sea, como la habíamos definido, ¿sí? En la clase anterior, ahora quedaría definida, o sea, de esta manera, ¿sí? Es la carga, es K por Q por la carga, ¿sí? Perdón, K por la carga dividido la distancia al cuadrado, o sea que este campo decae como la distancia al cuadrado en la dirección R, radial. O sea, el campo
de una carga puntual tiene lo que se llama simetría esférica. Es decir, que a una distancia fija de la carga, o sea, si la encerramos a la carga en una esfera, en toda esa esfera el módulo del campo eléctrico va a ser el mismo. No así su sentido y su dirección. Su dirección va a ser siempre perpendicular a esa esfera, ¿sí? Como lo muestro acá, y su dirección siempre perpendicular y el sentido dependiendo del signo de la carga. Va a ser saliente si la carga es positiva y va a ser entrante si la carga es negativa. Eso para que vean un ejemplo de campo eléctrico. ¿Qué pasa cuando yo tengo más de un campo eléctrico, más de una carga, perdón? Y quiero calcular el campo eléctrico en este punto. Todo esto es repaso de la teórica, ¿sí? Por eso es que voy rápido. Párenme con el micrófono, porque yo no veo los chats. Párenme con el micrófono si necesitan. ¿Qué pasa si yo quiero conocer el campo en este punto R arbitrario en un sistema de coordenadas generado por estas cargas Q1, Q2, Q3, Qn, por estas QI? ¿Qué ocurre? Bueno, lo que tengo que hacer es sumar la contribución del campo en este punto de cada una de las cargas. La fórmula con la que lo voy a hacer es esta. Es K por QI por R menos RI, donde RI es la posición de la fuente, dividido R menos RI módulo todo al cubo. ¿Hasta acá algún problema, chicos? Alguien que me diga algo. Vamos bien, me parece. Vamos bien, Lucas. Listo, gracias. Bárbaro. Entonces, en función de este repaso que hicimos, y vimos que un campo eléctrico está generado por cargas, o sea, el campo eléctrico se diferencia de la fuerza en el sentido que la fuerza se aplica a una carga. El campo eléctrico es algo que se genera, sí, por decirlo así, que se genera en todo el espacio debido a una distribución de carga, a la que llamaremos a partir de ahora fuente. El único ejercicio que hay para calcular campo eléctrico por distribución de cargas discretas en la guía es este, es el 4, el que llamaré 1, 4. 1 por la guía, 4 por el número de ejercicios. El problema plantea lo siguiente. En dos vértices contiguos de un cuadrado de lado L se hallan dos cargas Q. En los dos vértices restantes se colocan dos cargas menos Q. O sea, el dibujo que puse acá. Determinar por razonamientos de simetría cuál será la dirección y el sentido del campo sobre los ejes del cuadrado, perpendiculares a sus lados. Calcule el campo eléctrico sobre esos ejes. Bueno, directamente me dice que calcule el campo eléctrico sobre estos ejes que marqué acá. A ver, ¿qué vemos? Lo que vemos es que respecto al eje vertical, esta distribución es simétrica, ¿no? O sea, si yo me paro en este punto, voy a tener una carga acá y una carga acá, y voy a tener una carga acá y una menos carga acá. Digamos que este eje es como una especie de eje de simetría de esta distribución. Mientras que este eje que está acá es un eje de antisimetría. Quedémonos con la simetría por un lado. ¿Qué me está diciendo que este eje sea de simetría? Que de alguna manera hay como un balance de carga de este lado y de este lado, ¿sí? Un balance, ¿sí? De cargas, de magnitud de la carga y de la distancia de las cargas, porque toda esta carga equidista de todos los puntos, al igual que esta, no equidista, perdón, esta carga, la acción de esta carga sobre estos puntos es la misma que la acción de esta carga sobre todos estos puntos. Y lo mismo ocurre con este y lo mismo ocurre con este. Entonces hay una compensación de magnitud y de distancia. Por eso es un eje de simetría. Entonces, lo que podemos ver acá es que yo les pregunto y ahora abran el micrófono. Supónganse, voy a tener una componente en esta dirección, o sea, en la dirección perpendicular a este eje vertical. ¿Sí? ¿No? ¿Alguien quiere contestar? ¿No? No, No, bien, hay dos no. ¿Por qué? ¿Alguien quiere responder? porque hay una atracción igual de los dos lados, porque Ay, no están escucho nada. equidistantes. Perdóname, Julia, no te O escucho sea, nada.
por lo que tengo entendido es porque la atracción es igual hacia los dos lados, porque están equidistantes y tienen la misma magnitud Exacto, de como carga. que no hay un desbalance de fuerzas que hiciera, ¿no? Si uno piensa en función de las fuerzas, si yo pongo una carga de prueba acá, no hay un desbalance de fuerza que haga que pese más uno que otro, pese entre comillas, ¿no? No estamos hablando de masas. ¿Así más o menos? Además podrías girar todo el sistema, o sea, las 4 cargas alrededor del eje Y, y nada cambiaría. Si vos tenés No tengo una el eje vertical. el eje vertical, si vos Sí, tenés una componente en dirección, llamemos X al horizontal, una componente del campo en dirección X, al girar todo el sistema, que no debería cambiar nada por simetría, la componente apuntaría para el otro lado, así que solo puede ser 0, se me ocurre, la exactamente. componente X. Llegaría como una incoherencia, exacto, para una misma distribución de carga. Exacto. Es una manera de verlo. Entonces, como ya se adelantó un poco Horacio, a este sistema, si yo quiero calcularle el campo eléctrico, igual, a ver, de todas maneras, más allá de todas las consideraciones de simetría, si yo hago bien las cuentas tienen que darme coherente con la distribución. Entonces, si me aparece un campo en esta dirección, sobre este eje, y yo no lo esperaba, hay algo que hice mal. ¿Sí? Pero si yo no me doy cuenta cómo es la distribución desde el principio, cuando termine de hacer mis cuentas, tengo que ver si llegué a algo coherente o no. Eso siempre, para cualquier problema de física. Entonces, un poco adelantando, o sea, un poco siguiendo lo que dice Horacio, si yo quiero hacer una cuenta, ¿sí? Lo que tengo que plantear son un sistema de ejes, ¿sí? Estos son campos vectoriales, tengo que plantear un sistema de ejes. El sistema de ejes más obvio es el sistema de ejes de estos ejes que están acá, donde yo quiero calcular el campo eléctrico, ¿sí? Ese es como el sistema más obvio, más simple. Yo podría elegir cualquier otro sistema, podría elegir uno que coincida con los lados, igual calcularlo en estos puntos campos. Pero el álgebra, ya lo hablamos la clase pasada, se me dificultaría un poco, porque tendría que escribir estos puntos campos, ¿sí? Y nada, se va a dificultar un poco, va a aparecer una D, pero después la visualización va a ser más compleja. Entonces, uno siempre tiene que explotar la simetría del problema. Y la simetría del problema me dice que acá hay un eje de simetría, y acá hay un eje de antisimetría, y además es donde yo quiero calcular el campo. Así que vamos con eso. Bueno, como les decía, esta es la fórmula con la que yo voy a calcular el campo. En general, yo lo que siempre pienso es que la fórmula tiene como ingredientes. Acá, ¿qué ingredientes tengo? Tengo un R, tengo las cargas, tengo un RI, K es fijo, ¿sí? Entonces, lo primero que yo hago en general cuando encaro un problema de este estilo, y lo van a ver cómo lo voy a ir resolviendo en general, es ver si tengo todos los ingredientes de mi fórmula. Y una vez que tenga todos los ingredientes de mi fórmula, los pongo en la fórmula y hago el cálculo. Estos son mis ingredientes. Fíjense. El R es el eje X, ¿sí? Si lo quiero calcular acá. O el eje Y, si lo quiero calcular acá. ¿Todos de acuerdo con eso? Cualquier cosa griten, ¿eh? Ahora, las posiciones, los RI o R', que a veces se llaman, va a ser la posición de cada una de las cargas. A ver, voy a tener una carga acá que tiene la posición L sobre 2 en este sistema de eje. La otra tiene menos L sobre 2, L sobre 2. La otra tiene menos L sobre 2, menos L sobre 2, que es esta de acá abajo, perdón. Y esta que está acá tiene L sobre 2 menos L sobre 2. O sea, estas son todas mis posiciones. Estos son todos mis ingredientes de esta fórmula. Después los QI es Q, Q, menos Q, menos Q. Pero ya tengo todos los ingredientes para poner en la fórmula. Y voy a empezar de a poco. Lo primero que voy a hacer es calcular el campo en el eje X, justo el de antisimetría y no el de simetría, generado por esta única carga. Como para que veamos una sola contribución. Va a ser, si yo aplico la fórmula anterior, el R acá va a ser X, ¿sí? Y el RI acá va a ser
L sobre 2, L sobre 2, ¿sí? ¿Es una tontería? Sí, pero no, cuando uno se pone manos a la obra, todas estas cosas, si no las tiene bien disectadas, digamos, se pone complejo, como que uno se empieza a preguntar quién es el punto campo, quién es el punto fuente, todo eso tiene que quedar claro. Por eso es que yo en general hago como este tipo de disección de la fórmula, poniendo los ingredientes, y te los aconsejo como para ordenarse. Entonces, seguimos, como les dije, es este menos este. Perdón, ¿me escuchan? Hola, ¿sí? Porque Sí. me apareció algo raro. No sé, perdón. Me apareció como que me logué desde otro device, pero no sé. No sé, muy raro. Perdón, ¿eh? La pantalla se sigue viendo igual, ¿eh? ¿Todo igual ustedes ven? Ok. Lo único que se ve una tabla de herramientas a la izquierda, como de nada Esto, más. ¿no? Sí. Bueno, no importa eso. No, yo por si no sé, por si se cortó. Bueno, no sé qué pasó. Es que algo pasó. Perdón, ¿eh? No puedo. Ahí está. Ahí. Bueno, entonces hago x menos L sobre 2 y 0 menos L sobre 2. Esto es R menos R'. Y luego, que hoy es una pregunta que hicieron al principio de la clase, ¿qué es el módulo que va acá? El módulo es, si yo tengo una resta de componentes ortonormales, ¿sí? Ortogonales. Bueno, en general son ortonormales. Pero tengo componentes ortogonales, cada componente elevada al cuadrado y sacada a raíz, eso es el módulo. Independientemente si son cilíndricas, cartesianas o lo que sea. Si el sistema es ortogonal, ¿sí? Es cada componente el módulo al cuadrado raíz. Eso es el módulo, pero además tengo que elevarlo al cubo. Y listo, y esta es la cuenta. ¿Alguna duda con esta cuenta? ¿Ninguna? Sí, yo tengo una pregunta. Sí, Perdón, Lucas. esto lo que estamos calculando es el campo en el eje X, ¿no? En el eje X debido a solo esta carga. Como Ah, perfecto, gracias. para que quede en claro la cuenta. Ahora, si yo sumo todas las contribuciones, es esto. Esto es. Esta es debido a esta Bárbaro. carga. Esta es debido a esta carga. ¿Sí? Esta es debido a esta carga, y si no me equivoco en ningún número, no, esta es debido a esta carga, de acá. Y esta contribución que está acá es debido a esta carga. Si no me equivoco en ningún número, debería estar bien. ¿Sí? Haciendo cuentas un poco, amasando esa cuenta larga, me da esto. ¿Cómo amaso esta cuenta larga? Y juntando lo que tiene el mismo denominador. Esto con esto y esto con esto. ¿Sí? Y como ven, solo me queda componente en I del campo eléctrico, en esta dirección, que es el eje de antisimetría. ¿Está bien? ¿Está mal? Como les decía, una estrategia para ver si tanto contenido nos llevó a un buen puerto es analizar el campo en cada uno de los puntos. Obviamente no voy a analizarlo en todos los puntos, pero de pronto elijo como puntos estratégicos donde analizar el campo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, me paro acá. Supónganse que yo tuviese una carga de prueba acá, siempre la carga de prueba es positiva, ¿no? Esta carga le hace una fuerza repulsiva, esta carga le hace una fuerza repulsiva, que son las que están en verde, esta carga le hace una fuerza atractiva, esta carga le hace una fuerza atractiva, que son las que están en violeta, celeste, ¿sí? Yo no hice, acá no puse la suma total por una cuestión de que no se me enchastrara más el gráfico. Pero claramente las componentes horizontales, ¿no? En X se van a cancelar y queda solo una componente en Y. ¿Qué pasa si voy a un punto, por ejemplo, traté además de que las intensidades de las fuerzas
el largo más o menos, el largo fuerza proporcional a la intensidad de la fuerza, ¿sí? En este caso, ambas flechas deberían ser iguales, ¿sí? Tanto la violeta como la verde, porque esta está a la misma distancia que esta. Pero bueno, por una cuestión de que, como lo grafiqué para que se vieran las dos distintas, no se ven iguales. A ver, esta. Acá, si yo pongo una carga prueba acá, esta carga la va a repeler. Y esta carga que está acá la va a traer. Ahora, esta carga que está acá la va a traer para allá, y esta carga que está acá la va a repeler para allá, como en el radio de acción, en la línea que las une, más o menos, tal vez le pifié un poco el ángulo. Pero lo que se tiene que ver es que realmente se van a compensar todas las componentes horizontales. Y lo mismo va a ocurrir acá, ¿no? Esta la va a repeler, esta la va a traer, esta la va a traer, esta la va a traer, y esta la va a repeler. ¿Ven todos que solo queda componente en I de la fuerza? ¿Eso se ve? Sí, sí. ¿Sí? ¿Se ve? Bueno, entonces, es coherente que me haya dado que sobre el eje X solo hubiese componente en Y, porque hay una compensación de las interacciones, ¿sí? Y de alguna manera también es coherente porque hay como un desbalance, ¿no? O sea, me está marcando que el desbalance es en esta dirección, en la dirección Y, y no en la dirección X. Y por lo tanto, es coherente que me aparezca un desbalance en la dirección Y. Bueno, graficamos el campo eléctrico. Fíjense, vamos al módulo. No sé si ustedes lo ven, yo más o menos lo veo, que acá el módulo es lo menor posible y que acá pareciera subir un poco el módulo en el eje Y. ¿Lo ven o no lo ven? ¿Ven que acá sería como un mínimo? ¿No lo ven? En módulo, ¿eh? Sí, quedaría el mínimo porque justo las repulsiones de las dos positivas y las atracciones de las dos negativas como que están alineadas lo más posible. Claro, queda solo la componente Y, pero tienen el ángulo mayor, que es el ángulo de 45. Acá ya están con ángulo 0, o sea que se suman las dos contribuciones, y además me queda una compensación de esta que tiene un ángulo menor a 45. Está bien que acá hay una distancia mayor que la que hay acá, ¿no? Pero bueno, tal vez no es tan obvio, pero como que acá sería el menor valor del campo posible. De todas maneras, haciendo uso de Python, digamos, si uno grafica esta función en el eje X, poniéndole un valor, poniéndole un valor de L determinado, acá K por Q creo que le di 1, y creo que a L le di 5, me parece. Sí, creo que 5. Obtengo este gráfico, que es el gráfico del campo eléctrico, ¿sí? Sin el signo, es el módulo. Es el módulo del campo eléctrico, ¿sí? Es de esta ecuación, ¿sí? En función de la posición sobre el eje X, ¿no? Como que acá toma el menor valor posible, y acá toma como el mayor valor posible acá y acá. Y es Una simétrico. pregunta. Sí, Bruno, sí. Y para hallar en qué posición es la mayor intensidad, Sí. matemáticamente agarraría la expresión del campo y lo derivás respecto a X Exacto. y lo igualas a 0. Y ahí sacás mínimos y máximos, ¿sí? Ah, ok. Perfecto. Sí, haces un Gracias. análisis, fíjate que es una función de una variable, ¿no? Que podés usar todas tus herramientas de análisis funcional que tengas. Sí. Pero bueno, a ver, dado que estamos en casa con la computadora delante, cualquier sistema para graficar va a servir, Excel incluso, los tienen todas las computadoras, el OpenOffice, o sea, con cualquier planilla de cálculo uno puede graficar esta función. Sí. Perfecto. Como para Gracias. tener una idea, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa? Bueno, y por ejemplo acá saqué algunos valores, ya que nos preguntábamos, podemos dudar de estos valores porque son cuentas que hice a mano, pero bueno,
para tener alguna idea de los valores. Fíjense que las unidades es carga sobre distancia al cuadrado, por K. ¿Sí? Esas son las unidades que tengo que tener. ¿Sí? Las unidades de un campo eléctrico en MKS es Newton sobre Coulomb. Recuerden que K es Newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, así que esto me está dando unidades de Newton sobre Coulomb. Bueno, pasamos al otro punto. El otro punto era que me piden que analice, o sea, que obtenga, ¿no?, el campo sobre el eje Y. Bueno, les recuerdo acá los ingredientes de la fórmula. Repito lo que hice. Nuevamente, repito lo que hice. Esto les puede servir, a ustedes encaren el problema de cero, y esto les va a servir como para chequear las cuentas, y si ven algún error, avísenme. Y nuevamente, uno lo que tiene el mismo denominador, que son estas y estas, y si ven, por ejemplo, ven esta componente X se anula con esta componente en X, y esta componente en X se anula con esta componente en X, y como era coherente y como lo discutimos al principio de la clase, me queda que el campo sobre el eje Y queda en Y, no queda en X. Donde acá era claro que no había un desbalance, o sea, acá era muy claro que está balanceado en la dirección X. Entonces está bien, me dio bien. Bueno, nuevamente, ¿es coherente que sea simétrico? Sí, es coherente, ya lo hablamos al principio. ¿Está bien que el campo solo tenga componente en Y? Sí, porque es simétrico, o sea, hay una retroalimentación de las causas. Cuando lo charlamos, yo creo que ya lo charlamos. ¿Algún comentario? ¿Ninguno? Avanzo. ¿Puedo hacer una consulta, Andrea? Sí, En Y, la componente sobre el eje Y, digamos, sí, ¿queda simétrica o antisimétrica en Y? no queda simétrica. Ahora lo voy a graficar. Yo también pensé lo mismo. Wow, qué mal que estoy. Okay. No, ¿por qué? Tal vez puedo equivocar yo. Pero No. queda simétrica. Mira acá. Ahí está. Esta es, viéndolas en algunos puntos. Bueno, en este punto, y acá si la ves en este punto, fíjate que lo que pasa acá es lo mismo que lo que pasa acá. ¿Sí? A nivel, solamente que la contribución acá es de las verdes, y acá de las violetas, y acá es de las verdes más grande que de las violetas. No lo hice tanto en escala, perdón, pero es lo mismo, ¿no? La acción. No, hago una pregunta, porque ahí no estoy entendiendo bien. O sea, si nuestra carga a prueba es positiva o negativa. Nuestra carga Las a prueba flechas, siempre es positiva, ¿eh? Siempre. ok. Positiva y Em, unitaria en principio. Sí. por ejemplo, las flechas verdes que están sobre, o sea, ahí entre las dos Qs verdes, esas, ¿no Sí. tendrían que apuntar para adentro? Porque se repele la carga positiva con No, la mira, Q. es que esta la repele a la roja, Ah, y esta la está. repele a la roja. En cambio Ah, ok. acá, esta es de atracción a la violeta, y esta es de atracción a la violeta. Ah, bien, perdón. Pero el escenario físico no distingue los colores. Entonces, finalmente, la componente total, estas se van a anular y solo acá van a contribuir las violetas. Acá se van a anular las violetas y solo en el eje Y van a contribuir las verdes. Pero la intensidad es la misma, porque la distancia de acá, perdón, termino esto y recibo comentarios. La distancia de acá a acá es la misma que la distancia de acá a acá. Sí. No estaría entendiendo cuando hablas de simetría en el eje Y y en el eje X. Cuando O sea, ¿a se qué habla, te refieres con la simetría? bueno, lo que yo digo es que el eje Y, cuando está sobre el eje Y, que es más fácil de verlo, tenés el mismo dibujo de este lado que de este lado, ¿sí? Eso es un eje de simetría, ¿no? Sería como partir a la mitad el dibujo. Luis, lo que me preguntaste. Sí, sí, sí. ¿Sí?
¿Eso lo ves? Sí, ¿Era pero, esa o la sea, ¿por qué pregunta? ¿Qué la... era la pregunta? ¿Cómo? Hacerme una pregunta más concreta, porque tal vez no. Porque lo que mencionaba que las componentes arriba del eje X, las que están sobre el eje Y, o sea, ¿por qué te refieres al eje Y como un eje de simetría y el eje X como uno de antisimetría? Porque cuando agarro el eje X, tengo acá una carga Q, pero acá tengo una carga menos Q. Ah, sí. Era eso, Por eso, simplemente. es eso. A la misma distancia tengo una menos carga. Por eso lo llamé de antisimetría. Mientras que acá, a la misma distancia, tengo la misma carga. Pensé que tenía que ver algo con las fuerzas. También es que se va a reflejar. Lo que yo vea en distribución de carga se tiene que reflejar en las fuerzas. Genial. Gracias. Después, en la versión que suba, voy a arreglar este dibujo de manera que las verdes tengan la misma longitud que las violetas. ¿Sí? Las violetas venían a ser más cortitas acá. Venían a ser igual que las verdes. Pero lo que sí se ve es que la contribución es la misma. Ay, ya les adelanté el final. Bueno, y como preguntaba Facundo recién, ¿es el mismo? ¿Es el mismo? Sí. ¿Es simétrico? Sí, es simétrico respecto al eje Y. ¿Mm? Yo acá grafiqué el campo eléctrico en función del eje Y. ¿Tiene la misma forma funcional que el eje X? No, porque acá llega como a un máximo. Y fíjense que acá puede seguir creciendo. ¿Mm? O sea, sobre el eje Y puede seguir creciendo. Creciendo negativamente, entonces, puede seguir disminuyendo en realidad, en módulo. Puede seguir disminuyendo en módulo si me alejo sobre el eje Y. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Y yo tengo una pregunta sobre una pregunta que habían hecho, Sí, del final. que en un momento dijeron si la fórmula era antisimétrica o simétrica. ¿Estamos hablando de la fórmula, o sea, en tanto al gráfico que quedó dibujado de esta forma en U, o a lo que decíamos antes de que era antisimétrico o simétrico si era el eje Y o el eje X? Porque si hablaban del gráfico, no vi cómo se dieron cuenta tan rápido si iba a quedar antisimétrico o simétrico. Las cosas de las flechas y eso que queda el mismo dibujo no Esto es entiendo. a ver, primero, Pero no sabía que habían preguntado. esto es el módulo. Lo que Facundo me preguntó es si el módulo es simétrico en el eje Y. Si da el mismo valor si estoy acá que si estoy acá. Ok. Y la verdad es que sí dio el mismo valor. Y lo mismo si estoy acá que si estoy acá. ¿Sí? O sea, Claro, que es pero lo eso a mismo raíz de haber estar hecho en el I, dibujo salió también, ¿no? claro, es Ah, lo listo, mismo que listo. estar en I, que es menos I, es una función par, de alguna Está manera. bien. ¿Para qué? Gracias. Si puedo agregar un comentario, Sí. cualquier simetría que aparezca en la geometría se tiene que traducir en una simetría en la función, digamos, como en la función campo, si se quiere. Es como, es inevitable, ¿no? Justamente las estamos abusando por eso. Capaz, a veces una simetría en la distribución me genera una asimetría en el campo, bueno, eso es todo un tema, pero siempre tiene que haber algo, digamos, si hay una propiedad especial que tiene la distribución, eso se va a ver reflejado en el campo. Si justamente tiene el mismo nombre, eso puede ser de una casualidad. No sé si se entiende. Hay Horacio que te escucho cortado. Otra vez, por favor. Yo no escucho, ¿alguna escucha? No sé. Horacio, fíjate que no tengas apretada la barra, que eso cambia entre micrófono muteado y micrófono abierto. A ver, me fijo. Ahí está, ahí se escucha bien. ¿Me escuchás? Sí. Bueno, no, decía que viendo tu dibujo de las flechitas violetas y verdes, debería haber un cero del campo, no sé dónde, exactamente. Vos fijate, por ejemplo, el punto rojo hacia las I positivas. Las dos flechitas verdes empiezan a tener una componente I positiva cuando te vas más allá Claro. de L sobre 2. Sí, Y las tenés razón. violetas están más lejos, así que las violetas
siguen disminuyendo en I. Y las verdes son más fuertes ahora y van a disminuir. En algún punto tienen que hacerse 0. Y Sí. supongo que del otro lado la misma historia. Sí, para. Como que acá sigue subiendo hasta que un momento sea hacer 0. Exacto. Y acá sigue Claro. subiendo hasta que un momento sea 0. Sí, habría que estirar un poco más De Sí, yo todas no lo veo ya maneras, para. se puede sacar acá. Esto es igual a 0 cuando I es igual ¿a qué? Bueno, hay que resolver esta cuadrática cúbica, no sé. Pues sí, A mí se me puede parece que sacar. tiende al 0 por abajo igual, ¿eh? Perdón que me meta de nuevo, pero parece que tiende a 0 por abajo. Porque cuando te vas para I mayor a L sobre 2, es cierto que no veo por qué habría un máximo más lejos de la distribución. Es como raro, ¿no? Es que no sé si es máximo. Porque ten en cuenta que acá está el signo, ¿no? O sea, en el Hay infinito se una tiene que ir a inversión 0. del campo eléctrico, me suena. Hay una inversión del campo eléctrico. Pero si el campo eléctrico se hace positivo, después se tiene que ir a 0, porque en el infinito se tiene que ir a 0, entonces Sí, tiene que volver a sí, bajar. tiene que ser un máximo, exacto. Pero está bien, vemos que claramente acá no es 0, ¿no? Eso se ve. Que en L sobre 2 no es 0. De hecho, si pones L sobre 2, se anula esta no se anula, que da un valor no nulo. Y lo mismo si pones menos L sobre 2, esta se anula y esta queda no nula. O sea, habría que extender este gráfico a ver qué da. Yo lo hice como, creo que L le di 10, y entonces que grafiqué un poquito por arriba y un poquito por abajo. Y da coherente, ¿no? ¿Todos lo ven A eso? ver, levantamos apuestas. ¿Quién dice que se hace positivo, quién no? Pero hasta acá está bien, digamos, no hay duda con eso. A eso me refiero. ¿O sí? Facu. O sea, yo tengo una duda de a qué Sí, se perdón, refieren yo estoy de acuerdo. con el campo positivo. O sea, significa que está, si yo pongo una carga No, positiva, ¿se va a es una querer en dirección hipótesis. Y positivo o...? Te parás acá y ¿qué vas a sentir? Acá, por arriba Ok. del eje, ¿no? Vas a sentir Hmm. que esta que está acá te va a rechazar, que esta que está acá te va a rechazar, con una intensidad fuerte porque son las que están más cerca. Ahora, estas que están acá te van a atraer, y acá te van a traer, perdón, con un valor mucho menor porque están más lejos. Está bien, con un Sí. ángulo menor también, no sé, la Perdón, proyección es más chica. Andrea, Sí, Pablo. eso que dijiste recién, ya directamente con ver que las distancias son distintas y que el módulo de las cargas son las mismas, Sí. no te va a quedar un punto que valga 0 ahí. No llegan a condensarse nunca, decís. No existe nunca. Te va a quedar positivo. Acá me va a dar Por la positivo. distancia. Te vas a seguir alejando de las cargas negativas, pero te vas a alejar siempre más de las negativas que las positivas y valen lo mismo en módulo. Sí, por eso. Entonces, ¿cómo va a dar el campo? O sea, va positivo, por eso. Estás bien. Sí. Okay. Sí, yo ya compro también, compro. Bueno. Se va a levantar, va a tener un máximo, va a volver a bajar. Bueno, por eso, hacer este mapeo a mí me parece que siempre es muy útil para interpretar un poco el cuenterío que uno hizo. Esto en general como filosofía de la materia. ¿Sí? Paso una pregunta y me quedó una duda todavía Sí, de Santiago, qué sí. significa esto. O sea que acá nos está dando el módulo de este campo negativo.
eso significa que, o sea, nada, es No, un no es cambio el de la módulo, dirección. es el módulo con el signo. Claro, el módulo sería un cambio de la dirección, pero ¿qué significaría? Que estamos apuntando o sea, que está apuntando en el eje Y negativo. Ahora sí, negativo. Fíjate. Ok, Ay, perdón. ok. Míralo. Fíjate que todas las Sí, sí, sí. resultantes dan negativos. Exacto. Sí. Bueno, a ver, pueden hacerle a esto, como ya les dije a un compañero de ustedes recién, un análisis funcional tipo análisis 1. ¿Mm? Y además, y si están vagos para hacer análisis funcional, extiendan este dominio, ¿sí? Y con una planilla de cálculo. O sea, van de menos 30 a 30 y a 0,5 y aplican esta fórmula, le dan un valor a L fijo y listo. Y si no con Python, así se empiezan a cancherear con Python. Es una tontería con Python. Definen X con... hay una función linspace que genera como np.linspace que genera como un dominio con un máximo, ponen un mínimo, máximo y el espaciamiento que quieren, creo que es así la sintaxis, y después aplican esta fórmula y después grafican tlt.plot xy y lo obtienen. Bueno, ¿sigo? ¿No hay problema? Bueno, callo otorga, chicos. Hola, ¿están ahí? Sí, dale. Campo eléctrico. Bueno, hasta ahora este es el único problema del que vimos recién, que habla del campo eléctrico en una distribución no continua, es decir, discreta. Están las cargas clavadas en un punto determinado, acotado. ¿Qué pasa? En realidad, a ver, la vida está llena, la vida subatómica, digamos, está llena de carga discreta, pero a veces, cuando uno lo ve a nivel macro, o sea, uno lo que ve es que las distribuciones pueden llegar a ser continuas, y pueden llegar en algunos casos a estar localizadas, o en una línea, o en una superficie, o en un volumen. Dependiendo cómo es esa distribución, para calcular el campo eléctrico, yo lo que hago es pensar que ese campo eléctrico en un punto determinado es generado por la suma de las contribuciones de todas estas fuentes. Pablo debe haber hecho el cálculo y en vez de pensar en la suma de todas estas fuentes, paso al continuo, o sea, cada uno de estos puntos va a tener una carga que es la que hablábamos al principio de la clase. En este caso sería, como es una distribución lineal, lambda prima por el diferencial de longitud. Hablo acá como una carga, y entonces ¿qué va a generar en este punto campo? O sea, si yo tengo una carga acá, que es lambda prima por delta L prima, entonces quiero saber cómo contribuye acá, lo que hago es K por esa carga, R menos R prima, sobre R menos R prima al módulo del cubo. Cuando paso al continuo, lo que tengo que hacer es sumar todas las contribuciones, y como paso al continuo, integro en donde yo tengo todas las cargas. Mi dominio va a ser donde tengo todas las cargas. Este R, que es un punto genérico, no va a ser una variable de integración, ¿sí? Sino es donde yo quiero conocer el campo eléctrico. Esto es si tengo una distribución lineal, esto es si tengo una distribución superficial. Todo esto es resumen de la teórica, pero para que la tengan a mano que a veces tienen que hacer cuentas y eso. ¿Sí? No se olviden de la K, que es un error muy común, olvidarnos de la K. Entonces, nuevamente yo... No, sorry. Me ofrecieron un café. Nuevamente yo indico con R' todos los puntos donde están mis fuentes, y con R donde yo quiero calcular el campo. Y así también lo hago para el volumen. Esto es un volumen genérico. Hice el cilindro porque era lo que podía graficar, ¿sí? Con el graficador, si no me metía en lío. Pero fíjense, es un volumen cualquiera, genérico. En general, vamos a usar lambda para una distribución de carga lineal,
o sea que va a tener unidades de Coulomb sobre longitud, sigma para una distribución superficial, o sea que va a tener unidades de Coulomb, o sea, Coulomb sobre metro cuadrado en MKS, acá Coulomb sobre metro, y el ρ va a tener unidades de Coulomb sobre metro cúbico en MKS. Bueno, ninguna tiene carácter vectorial, ¿sí? Son densidades, las mismas, como las densidades de masa, pero densidades de carga. Bueno, y acá me voy a detener un segundito antes de que pongamos manos en la masa, y es un tema que no es un tema formal de matemática, y que en general lo vamos a ver en esta materia. O sea, yo a veces empiezo incluso la cursada dándole esto, y van a decir, ¿por qué demonios me estás dando esto en una materia de física 3? Porque lo vamos a tener en cuenta un montón de veces. Yo dibujé acá 2 círculos, ¿sí? Y 2 puntos sobre el círculo. Los mismos puntos, el mismo círculo, por suerte con esto podemos hacerlo virtual y se copy-paste, listo. Tengo acá el punto P y acá el punto Q. En coordenadas cartesianas, P tiene coordenada XP y P. Y en coordenadas cartesianas, Q tiene coordenadas XQ y Q. En coordenadas polares, P está a una distancia R a la misma distancia que está Q, ¿sí? Y acá tengo un versor R, es el mismo versor R, que este. O sea, yo los nombraría igual, pero la pregunta ¿es el mismo versor R? Por eso acá distinguí entre R y P, R y Q. ¿Es el mismo? ¿Coinciden? ¿Vectorialmente coinciden? No. No. No, exacto. Porque este tiene esta dirección y este tiene esta dirección. Sin embargo, los dos son el versor R. De hecho, si escribo correctamente las posiciones, el punto Q tiene la coordenada XQ y Q, XQ en la dirección X y Q en la dirección Y. Siempre el versor, acá es en X versor y en Y versor. El X versor está sobre el eje X y el Y versor está sobre el eje Y. Cuando escribo la posición de P, ¿ven lo de que está ahí abajo? Porque yo no lo veo. ¿Ustedes lo ven? Ahí. Sí. Ahí sí. Ahí está, sí. Lo tapa la barra esa del puntero. Me mata esa barra. Entonces voy a sacar el puntero. A ver si saco el puntero. No, igual. Pero si me posiciono... Entonces no quiero poner exit, porque si pongo exit, no se va a pasar. O sea, si dejas quieto el mouse un rato, se va. Ahí me quedé quieta. Bueno, no voy a mover el mouse. Si ven, la posición de P es XP en la dirección X e IP en la dirección Y. El versor X e Y ahí coinciden, porque el versor X está sobre el eje X y el versor Y está sobre el eje Y. Es lo que llamamos versores fijos, y eso va a ocurrir con los versores cartesianos. En cambio, cuando pasamos a polares, fíjense que RQ y RP se escribe exactamente igual la posición. O sea, yo acá hice la distinción entre RP y RQ por una cuestión didáctica, pero ambos son el versor R. ¿Qué es lo que ocurre? Que el versor R depende del punto, mientras que el versor X e Y no dependen del punto. Lo mismo va a ocurrir con el versor phi. El versor phi, que es normal a R, obviamente no va a ser el mismo en Q que en P. Va a tener distinta dirección. Entonces, como podemos ver que en polares, si bien ambas posiciones se expresan de la misma manera, los versores radiales, ahí escribí para la mierda, dependen del punto. ¿Sí? Los versores radiales dependen del punto. Ahora después lo arreglo. Esto me lo quedo para cuando tenga que hacer algún problema, que lo vamos a cerrar con esto al final de la clase. Pero entonces, hay que tener cuidado con R cuando yo estoy integrando, con R versor. Con los versores polares tengo que tener cuidado en general. ¿Por qué? Porque, ojo, que no siempre son iguales, no son constantes de integración. Y fíjense que yo estoy integrando vectores. Vectores. Bueno, vamos a poner manos al... comentario?
Sí. Perdón. Piensen que R versor en realidad es un R versor de tita, o de phi, o de como lo hayan llamado el ángulo. Como dice ella, depende del punto, en el fondo depende del ángulo. Entonces, si yo hago una integral, ponerle en tita del R, me va a dar algo, no puedo sacar el R afuera porque es una función del tita. Esa es la forma en la que yo lo pienso, si alguien decide. Bueno, tenemos el ejercicio, en la guía para integración directa, es una guía donde estas cosas son importantes, estos temas son importantes, pero tienen poca ejercitación, desgraciadamente. Después vamos a agregar algún problemita. Sí. ¿Podría poner el puntero? No sé, para mí me resultó más cómodo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Listo. Bueno, como les decía, vamos a poner el ejercicio, les voy a explicar, el ejercicio 1.5, el 1.6, medio que ya lo hicieron con Pablo, pero igual quiero recalcar algunas cosas y además porque después lo va a retomar Facundo para el ejercicio numérico, así que les voy a hacer algunos comentarios. Bueno, empecemos por el hilo. Esto es un hilo finito, es el ejercicio 1.5. Me dice que tengo un hilo muy fino, de longitud L. ¿Qué quiere decir muy fino? Había un profesor que ustedes no llegan a conocer, en el departamento de física se llamaba, no me acuerdo el nombre de Contreras. Bueno, Contreras, no sé. Que siempre tiraba como máximas en las clases. Coquito le decían a Contreras. Y una de las máximas que decía era como que no existe que algo sea unidimensional. La vida no es unidimensional, ¿no? La vida en realidad es tridimensional. Si yo veo una distribución de carga, va a ser tridimensional. ¿Qué quiero decir cuando digo tengo un hilo muy fino y muy largo y que solo voy a pensar que es de una dimensión? Lo que voy a pensar es que su radio realmente es despreciable respecto a lo largo que es. Entonces, este hilo para mí va a ser unidimensional, ¿sí? Pero en realidad, en la naturaleza, lo que estoy diciendo es que el hilo es muy fino, ¿sí? O sea, de ancho despreciable respecto a su longitud. Y entonces lo que va a intervenir en el campo eléctrico no va a ser tanto su espesor, o sea, su sección, sino este largo. A eso me refiero. Bueno, tengo un hilo cargado uniformemente, esto es importantísimo, uniformemente, o sea que la carga se distribuye de la misma manera a lo largo de toda la longitud, tiene una carga Q y una longitud L, ¿sí? Entonces, bueno, yo acá ya me adelanté, pero más o menos para ver, supónganse, a la mitad del campo, a la mitad del hilo, yo lo que voy a hacer es analizar el campo, mapear el campo como hicimos recién, en 3 puntos. Un punto por arriba del plano que corta a la mitad del hilo, un punto por abajo del plano que corta a la mitad del hilo, y un punto justo en el plano que corta a la mitad del hilo. Con violeta marqué un diferencial de longitud y con verde marqué otro diferencial de longitud simétricos, ¿sí? Entonces, fíjense, si yo quiero analizar acá qué es lo que pasa con el campo. Bueno, carga de prueba acá, esta rechaza, lineal, o sea, es colineal, ¿sí? Porque está en la misma línea, y este que está acá también rechaza, porque es todo positivo. Bueno, si yo hago la suma de paralelogramos, me dan esta dirección en campo eléctrico. Si yo me paro la mitad, ¿qué voy a ver? Que esta contribución y esta contribución, la verde y la violeta, son iguales, se equiparan. O sea que no hay ninguna componente paralela al hilo, sino que me queda solo la componente perpendicular. Y lo mismo, y ocurre algo muy similar acá, porque la distancia del verde a este punto es la misma que la distancia de la violeta a este punto, o sea que es este mismo gráfico, solamente que invertida la violeta y la verde. Con lo cual, este campo que aparece acá en negro, que es la resultante, es igual a este campo en módulo a este negro, solamente que la dirección es diferente. Más o menos así me está dando una idea. ¿Qué idea me da? Acá igual todavía no vamos a empezar. Esto es solamente para tener una idea.
Todavía no vamos a jugar con las simetrías como jugamos con Gauss, que recién lo vamos a hacer la clase que viene. ¿Qué idea me da? Que nunca me aparece en estos 3 puntos genéricos, nunca me va a aparecer un campo que salga de este plano. No hay razón para que me aparezca una fuerza que venga hacia mí, ¿sí? Con lo cual, lo que yo digo es que, y además, bueno, y la otra cosa que veo es que hay una especie de simetría, ¿no? En el plano que corta a la mitad este hilo. Que no salga del plano, ¿sí? Y que plantado más o menos a una misma distancia, arriba y abajo el módulo es el mismo, lo que me está diciendo es que estoy en presencia de lo que se llama una simetría cilíndrica, en el sentido en que yo puedo, por ejemplo, calcular el campo en un plano, en este plano de hasta acá, y después decir, bueno, en realidad esto, si yo lo roto, va a valer para todo phi. ¿Sí? ¿Todos ven que no sale del plano el campo, que no hay razón física para que el campo salga del plano? Hola. ¿Me escuchan? Sí. O sea, ¿Sí? que no salga del plano, te referís que o sea, está en el plano El entre plano el es hilo y el la blanco que carga, está acá, no sale de la computadora. pero con esas cargas, digamos, con las cargas de prueba que pusimos ahora. Claro, pero siempre va a haber un plano que contenga el hilo y siempre el campo va a estar contenido en el plano donde yo estoy evaluando la carga prueba y el hilo. Nunca va a ser Sí, perpendicular a ese plano. perfecto. Eso, no hay razón física para eso. Quédense con eso. Igualmente, a ver, yo lo que quiero es calcular el campo en todo el espacio con esta fórmula, ¿eh? Ese es mi objetivo. El problema me dice calcule el campo. Yo quiero aplicar esta fórmula que está ahí, ¿eh? O sea que yo podría mandarme directamente a armar la fórmula. Esto lo hice como para tener una idea de cómo viene todo. Sí. Entonces, de lo visto anteriormente, y dado que el campo va a reflejar la simetría de la distribución de la carga, podemos presumir que el campo tendrá simetría cilíndrica. Era lo que les explicaba recién. No hay nada que yo tenga una dirección privilegiada en la dirección phi, digamos, en la dirección que rodea al hilo, perdón. Entonces, por lo tanto, esto me sirve para elegir el sistema de coordenadas donde yo voy a aplicar esta fórmula que está acá. Solamente estoy argumentando esto para ver qué sistema de coordenadas voy a elegir. Entonces, lo que me conviene es este sistema de coordenadas. El eje Z, ¿sí?, que coincida con el hilo, y el plano XY, que esté a la mitad del hilo. ¿Por qué? Porque yo vi como una especie de simetría respecto a ese plano XY. Ahora, las coordenadas con las que yo voy a hacer esta cuenta, si bien yo planteo estas cartesianas, van a ser coordenadas cilíndricas sobre este sistema cartesiano. ¿Sí? Ahí paso, voy avanzando y lo van a ver. Entonces, como les decía, yo tengo esta cuenta que hacer. Y voy a hacer el truco que les dije la otra vez de meter los ingredientes en esta cuenta. Fíjense, el punto R', no sé por qué saqué el hilo. El punto R' es el punto que indica la posición, ¿sí?, del punto fuente, es decir, ¿dónde van a estar las cargas? Las cargas van a estar, permiso, en este sector violeta que está acá, magenta, ¿sí? O sea que cada punto va a estar sobre el eje Z, ¿sí? Y cada punto va a tener un valor Z', que no es Z, Z es un punto campo cualquiera. Z', y ese Z' ¿va a valer cualquier cosa? No, va a ir entre menos L sobre 2 y L sobre 2. ¿Sí?
que es donde son todos los puntos del hilo. La manera de escribirlo es esta. ¿Qué pasa si yo quiero escribir el punto campo? Acá donde dice O, piensen un igual. ¿Qué pasa si yo quiero escribir el punto campo? El punto campo es cualquier punto campo. Me falta un gráfico acá. El punto campo es cualquier punto campo en el espacio. Cualquier punto campo en el espacio va a tener una coordenada z en z-versor y una coordenada en el plano XY. Pero me conviene escribir este punto en el plano XY en polares. ¿Por qué? Porque lo que yo vi es que si más o menos estoy a la misma distancia, ¿sí?, del hilo, el campo, ¿sí?, depende de la altura, pero para la misma altura y misma distancia, el módulo es el mismo. Que es lo que vimos acá. Misma altura y misma distancia, el módulo, o sea, el largo de la flecha negra, es el mismo. Entonces, los puntos en el espacio donde voy a escribir, donde voy a calcular este campo, van a ser R en R versor más Z en Z versor. Esto es un punto genérico del espacio escrito en cilíndrica. O como dijo Facu recién, puede ser R coseno de phi en X versor más R seno de phi en Y versor más Z en Z versor. Es otra manera de escribirlo, ¿sí? El DL', es el DZ'. Es esto, perdón. Es este diferencial de longitud que tengo acá. Esto es el DZ'. Después en la versión que publique le voy a poner el gráfico. Se ve que me voy a incluir. Y el lambda' es un lambda 0, es Q sobre L, porque es algo constante, es uniforme. Entonces tengo todos los ingredientes de esta fórmula. Aparte hago este cálculo, que a veces es más complejo, es el módulo de R en R versor más Z menos Z' en Z versor. Esto es el módulo al cubo. El módulo como R versor y Z versor, el R de cilíndrica y el R versor de cilíndricas y el Z versor de cilíndricas son perpendiculares, es cada componente al cuadrado raíz. Todo eso al cubo. Yo sé que tal vez es mucho cuenterío, mucho detalle, pero les aseguro que cuando ustedes se pongan a hacer las cuentas, todas estas dudas aparecen. Profe, hay una pregunta en el Acá chat. apareció la igual. Sí, Eso, que hay una pregunta en el chat. me la leen porque no puedo leerlo. Dice, no entendí bien por qué lambda es Q sobre L. Acá. El problema me dice, un hilo muy fino de longitud L está cargado uniformemente con una carga total Q. O sea, ¿y quién es lambda? Lambda es la densidad de carga lineal, en este caso. Es decir, la cantidad de carga que hay por unidad de longitud. Como está distribuido uniformemente, ¿sí?, directamente es toda la carga dividida toda la longitud. ¿Quedó claro eso? El que preguntó. Perdón, un comentario. No sé ahí puedo acceder, ya me di cuenta cómo acceder al chat. Ahí. no sé si alguno cursó o está cursando Física 2. La densidad de masa lineal de una cuerda es el análogo a eso, solo que en vez de masa es carga. Exacto. ¿Claro? ¿Quedó claro? Okay. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, Juli. Cuando pones R versor igual a, o sea, digo, el vector R igual a R en R versor más Z en Z versor, ¿no pones un θ versor porque es independiente del ángulo? No pongo un θ versor porque en realidad
no se escribe así. Cuando yo quiero describir un punto de un cilindro, se escribe de esta manera. Si vos querés describir, volvamos a los versores móviles, está muy bien la pregunta que vos haces, porque hay confusión. Pero es lo que decía Facundo recién. Este reversor tiene información del ángulo. Entonces, de alguna manera, yo la información del ángulo lo estoy poniendo en el reversor. La manera de hecho, en una esfera, si estas fueran coordenadas esféricas, es esta la expresión de un punto. ¿Sí? Es la manera correcta de escribir. Pero está muy bien lo que decís. Está muy bien la pregunta. Porque a veces uno se confunde. Uno pondría el reversor. Además, fíjate que las unidades tienen que ser unidades de longitud. Vos no podés poner tita en tita versor como unidad de longitud. Porque tita no tiene unidades. ¿Sí? Pero está muy bien porque es una pregunta. Lo que pasa que son todas estas cosas que después en mecánica las cristalizan, digamos, las condensan todas estas cosas. Y acá como que las empezamos a repasar, pero debería quedar claro de Mate 13. A veces no queda claro de Mate 13. De cómo describir los puntos. Pero si no, otra manera de hacerlo es pensarlo en cartesianas. En cartesianas claramente es así. Entonces, este coseno de phi en x más seno de phi en y no es otra cosa que el reversor. Pero pueden escribirlo así si quieren. Bueno, entonces, finalmente, si yo pongo todos mis ingredientes en esta fórmula, me da esto. Esto que está acá. Fíjense, no me muevo más, a ver si se va eso. Fíjense que solo hay que integrar en Z'. Integro solo donde están las fuentes. El resto, a nivel de integración, para mí, son constantes. R en el reversor, Z en Z versor, K, lambda 0, son todas constantes de integración para mí. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? Bueno, entonces fíjense, es una integración vectorial, estoy integrando dos vectores. Un vector con componente R y un vector con componente Z. Y la pregunta es, y ahora abran los micrófonos, ¿puede salir este R versor de la integral? Depende del punto. El R versor depende del punto siempre. Pero mi pregunta es, ¿puede salir de la integral? ¿Sí? ¿No? No sé. A ver si quieren expresense por qué. Cuando te va a quedar, sí puede salir de la integral. Sí, puede, la Porque te respuesta queda es que puede salir de la integral. No escucho bien. No, apagué, sí, que puede porque te queda multiplicado por el diferencial de Z' y sale de factor para afuera de la integral. Exactamente. En este caso, esto es lo que va a pasar, puede salir de la integral, porque yo estoy integrando respecto a Z', y el reversor solo depende de phi. Entonces, si yo no estoy integrando respecto a phi, no estoy variando phi, el reversor no está variando, es una constante de integración. Es un detalle, los puede confundir, y ahora vamos a analizar el otro caso donde no lo voy a poder sacar. Pero para que quede claro, para que lo tengan en claro que puedo sacarlo del integral. ¿Sí? Entonces, tengo que hacer estas dos integrales. ¿Sí? ¿Cómo hago estas dos integrales? ¿Sí? Yo estoy integrando respecto a Z'. Esta que está acá sale por sustitución, la del Z versor. Pero esta que está acá sale por, perdón, por tablas. Igual puedo meter las dos en tablas y ver qué da. De tablas obtengo que esta es esto y que esta es esto. El Wolfram de matemática les va a permitir hacer estas cuentas, ¿sí? También. Bueno, y esto es la integral, ¿no? Estos son los valores de la integración, los pongo acá y aplico el límite.
entre menos L sobre 2 y L sobre 2. Entonces, la componente R me da esto y la componente Z me da esto. Cuenta, ¿sí? Fijémonos algo, a ver, veamos algunos puntos. Nosotros lo que habíamos visto, que en el plano XY, o sea que en el plano Z igual 0, no aparecía componente en Z, ¿no? Que es esto que está acá. Perdón, que vaya y vuelva cada rato. Acá, que sería para Z igual 0, porque es donde puse el plano, no, solo aparece componente en R. Entonces, una de las cosas que yo tengo que ver, que en mi cuenterío, la componente Z, cuando yo pongo Z igual 0, se anula. ¿Ocurre eso? Sí. Sí, ocurre. Ok. ¿Y R, si pongo Z igual 0, R se anula? No, no se anula, ¿no? Vale 2R por menos L, ¿sí? Sobre esto, ¿sí? Al cuadrado. Menos L, no sé de dónde salió. Después chequeen el tema de los signos, chicos. Bueno, me parece que los signos, se me perdió un signo en el camino, ¿eh? Me parece que a la primitiva esa le falta un menos, ¿no? Sí, ¿no? Alguna me parece que me perdí un menos. Tal vez acá falta un menos, ¿eh? ¿Por qué me di cuenta? Porque acá me quedaría el campo en Z igual 0 apuntando hacia el hilo, y me había dado para el otro lado. Entonces ahora eso después lo paren que... Acá. Paren que me mande un mensaje. Creo que nos puede ser que Barrow esté al revés, que tendrás que haber... Ah, no. No, sí. Capaz le No, falta un Barrow menos a la está bien, primitiva. falta un menos en la primitiva, puede ser. Ay, perdón. Bueno. Okay. Bueno. Sí, después chequeo eso. Bueno, ¿alguna duda con este problema? ¿Alguna duda? Chicos, estoy acá. ¿Me escuchan? Hola. Sí, escuchamos, estoy intentando como ver un poco el problema de vuelta, a ver si aparecía alguna duda. ¿Se me va el coso? Bueno. Ya pensamos que acá puede haber un menos. Lo voy a chequear. Bueno. No, acá no. Acá. Que acá tenga que haber un menos. No sé, checar. O tal vez un menos... Oh, bueno. Ahí está. Voy a explorarlo. Bueno, el ejercicio 6. El ejercicio 6 es el otro ejercicio por integración directa. Acá es una corona circular de radios A y B, como muestro en la figura, con densidad de carga uniforme, o sea, es otra distribución. Y me pide hallar el campo eléctrico en su eje, o sea, en ese eje Z que puse. Deducir del resultado anterior el campo eléctrico en el eje de un disco de radio B. Bueno, eso se los dejo para ustedes, ¿sí? El campo eléctrico de un plano, ambos cargados uniformemente, ahora después lo vamos a discutir. Y en cada caso estudie el salto. Solo voy a hacer comentarios importantes y trascendentales, y todo el análisis lo van a hacer ustedes, pero después lo vamos a charlar. Y después dice problema numérico, y a eso era lo que apuntaba Facundo al principio de la clase. Para un disco de radio E recargado con densidad superficial uniforme sigma, graficar el campo en función de la coordenada radial a distintas distancias en la dirección normal al disco, y discutir en qué región del espacio es válido suponer un. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Ay, perdón. Lo que pasa es que...
Analíticamente voy a poder calcular solo el campo sobre el eje Z. Si yo quiero calcular el campo en otras regiones, o sea, en este punto de acá, por ejemplo, que no está sobre el eje Z, voy a tener que hacer uso, ¿sí?, de funciones especiales, ¿sí?, las cuales, o resolverlo numéricamente esa integral. Entonces, como analíticamente con las cuentas que yo conozco no puedo resolver por afuera de este eje, en este problema lo vamos a hacer sobre el eje y después numéricamente lo vamos a hacer fuera del eje. ¿Sí? Bueno, esta es la fórmula que yo voy a aplicar. La fórmula para calcular el campo eléctrico debido a una distribución de carga superficial sigma. Esto ya lo vieron con Pablo. Entonces, vemos qué ingredientes tengo que poner en esta fórmula. El punto R es un punto sobre Z versor. Es este verde que está acá sobre Z versor. El R', ¿sí?, es cualquier punto sobre este círculo, ¿sí? O sea, es R' en R' versor, ¿sí?, que también se puede escribir así en cartesiano. Pero R' no tiene cualquier valor. R' tiene un valor que va entre A y B, ¿sí?, y barre este ángulo entre 0 y 2π. ¿Sí? Esa es la manera de parametrizar esta corona, con un radio que va entre A y B y con un ángulo que va entre 0 y 2π. Y la manera de escribirlo vectorialmente, ese punto, es R' en R' versor, donde si yo descompongo R' en función de las coordenadas cartesianas, me da. DS' es el diferencial de superficie, es como que agarrara un cachito de esta corona, va a tener de lado R' de φ' y de ancho de R'. Esto por esto me da el DC'. Y el sigma' es sigma 0, es un dato. ¿Alguna duda con los ingredientes de la fórmula? Ningún avance. Cuando lo meto todos estos ingredientes acá, obtengo esto que está acá, ¿no? Es RZ en Z versor y R' es R' en R' versor. Perdón, me sale todo muy pixelado. ¿Sí? Y las variables de integración, como es una superficie, es el phi entre 0 y 2π y el R' entre A y B. Esta es la fórmula. Entonces, ¿cómo procedemos a la integración? Ahora, este R' que está acá es un versor móvil. Y yo estoy integrando respecto a un ángulo. Con lo cual, este R' que está acá, no lo voy a poder sacar de la integral, como hicimos con el hilo. ¿Quedó claro eso? Habiliten los micrófonos. Sí, sí. Sí, ¿Y cómo quedó claro. procederían entonces? ¿Qué harían? Chao. ¿Cambiaría de variable para integrar? ¿Cambiarías la variable? ¿Qué quiere decir eso? Sí, está bien, es medio por ahí. O sea, pondría lo de coseno de tita y Perfecto. x versor y seno de tita y versor. Perfecto. Pasas de versores móviles a versores fijos, de alguna manera. Y exactamente lo haces así. ¿Mm? Esto, a ver, acá Z y R' son ortogonales, así que el módulo es el cuadrado de las componentes sumadas raíz al cubo. Pero esto que está acá sí lo tengo que escribir así. De todas maneras, si yo esto le hago módulo, es cada componente al cuadrado, entonces me queda coseno cuadrado más seno cuadrado, finalmente me termina quedando R' al cuadrado. O sea que lo escriba así, o lo escriba así, cuando le hago el módulo y le hago el módulo me queda igual. Bueno, entonces fíjense, yo estoy integrando respecto a φ' y respecto a R'.
Como resultados me quedan estas cuentas. Esperen que detengo el pointer porque si no, no se ve. ¿Sí? Esas son las cuentas que me quedan. Fíjense que las unidades no están dando bien. Me parece que hay una R' de más. Ah, no, no, está bien. Ah, está bien, también las unidades. Fíjense que las unidades, sí, están todas con las mismas unidades. Y bueno, y ahora tengo que integrar. Pero miren algo, tanto la componente X como la componente Y, estoy integrando la función en una coseno de phi y en otra seno de phi. Entre 0 y 2π. Integrar una función coseno o seno entre 0 y 2π me da 0, ¿sí? O sea que cuando uno tiene una integral doble y es separable, como es en este caso, primero puede integrar la parte de phi por la parte de r. Pero la parte de phi, tanto en X, en la componente X como en la componente Y, me dan 0. Y la componente Z me da, sí, la componente en phi me da 2π, si la integro, y la componente en R sale por sustitución. Con lo cual termina quedando esto que está acá. Bueno, estos son comentarios, ¿no? Es para irlos guiando y para que los tengan de referencia. Los que tienen que poner manos en la masa son ustedes con este ejercicio, ¿sí? Y lo mismo hacer el análisis, porque nos preguntaba, por ejemplo, el problema me decía, perdón, ahí está. El problema me decía que después, con esta expresión, piense en el campo de un disco. Un disco, ¿saben qué es un disco? Un disco es un círculo todo completo. ¿Cuál es el radio interno de un círculo? De un disco, perdón. 0. Claro, entonces es tender a 0. Cuando yo tiendo a 0, z sobre raíz de z cuadrado es z sobre el módulo de z. Ojo con eso, ¿sí? La clase que viene de última lo cuento un poco. ¿Lo contó algo Pablo o no? Esto. No, creo que nunca llegamos a... No se O hagan a sea, tanto nunca nos... detalle. No, lo que va a ocurrir, después yo se los completo. Perdón, Sí. Andrea, lo que Pablo hizo fue separar, cuando hizo el plano infinito, fue separar la solución en dos, si estabas arriba, si estabas abajo, que es lo mismo que hacer la función signo que es z sobre el módulo. Claro, bueno, está bien. O sea, no Sí, entró en lo el que detalle de tiene la cuenta, sino que lo separó. Claro, lo que tienen que tener cuidado acá es que cuando ustedes tiendan a A cuadrado, les va a quedar la raíz de z cuadrado, y la raíz de z cuadrado es módulo de z. Entonces, no va a ser lo mismo el campo acá arriba que acá abajo, va a ser como el plano, ¿sí? Porque de hecho lo que les pide el problema es que vean qué pasa cuando estoy en z igual 0. Eso yo se los voy a dejar a ustedes, porque si no pareciera que no les queda nada para ustedes para hacer. Y si quieren la clase que viene, o de última lo preparo a mano, lo vemos, ¿sí? Voy a tratar de tenerlo preparado, como para que veamos las cuentas, a ver qué, y lo discutimos un poco. Te hago una pregunta. ¿Te parece aceptable justificar no calcular el campo X e Y, digo en el parcial, por ejemplo, por simetría también, porque rotase esta cosa y si hubiera un vector en dirección radial, tendría que rotar, pero la cosa no cambió, así que no debería haber un vector en dirección Me parece radial? perfecto, me parece un argumento perfecto. Lo mismo podés Bueno, hacer poner una carga prueba acá y tomar dos claro, diferenciales se anulan los idénticos, opuestos. y vas a ver que se van a anular y entonces solo queda componente en Z. En este caso Perfecto, particular lo hice así porque quería discutir el tema del versor móvil. perfecto. Por eso es que lo hice así en particular. De todas maneras,
mandarse como caballos a hacer cuentas cuando las cuentas son asibles, tampoco está mal. Porque a veces, depende del perfil de cada uno, ¿sí? A veces uno necesita mandarse a hacer cuentas, que le da más seguridad, que argumentar con simetría. Depende del carácter de cada uno. Pero obviamente siempre las simetrías pueden facilitar las cuentas. Lo que se puede hacer, como esta materia no va a tener cuentas, tenemos de que no, cuentas muy complejas, no al menos la guía, siempre hay que ir y volver entre lo que uno puede visualizar y lo que me dio la cuenta. Bueno, a ver, espérenme un poquito por aquí. Bueno, ¿algún comentario, algo? Yo quiero hacer una pregunta. Había visto un poco, no sé si es lo mismo que hiciste vos, pero de pronto, por principio de superposición, o sea, uno podría imaginarse que ese anillo son como un montón de hilos sumados, ¿no? Como en una circunferencia. En No sé realidad, si se puede. sí, sí, pero es más complejo, ¿eh? Algebraicamente es más complejo. Serían como un montón de anillos, ¿entendés? Ajá, ahí Como va. un montón de, sí, de anillos unidimensionales. Lo que pasa es que cuando pasás, ahí estás pasando de distribución. Incluso de hecho, de ahí, de la corona, vos podés pasar al anillo. Vos podés hacer que A tienda a B y entonces quedarte con Sí, una dimensión. Pero estás perdiendo la sí, dimensión de R. Entonces estás comprimiendo infinitamente la carga sigma. ok, La carga la estás comprimiendo infinitamente a sí, una distancia cero. Esa compresión infinita a una distancia cero, ¿sí? Porque dr tiende a cero, el radio, ¿no? La diferencia de radios tiende a cero. perdón, esto si hacemos tender a B, digamos, sería. Sí, A, B, exacto. Tenemos Es al revés de lo que vos planteaste. Vos planteaste ir de anillos a corona, yo digo ir de corona a anillo. No, en realidad, perdón, yo Para, decía. Sí, dale, dale, sí, sí, sí. Perdón, termino la idea y ahora volvemos a la tuya. dale, sí, Entonces, sí. cuando yo comprimo infinitamente la carga a un hilo, estoy por un lado, el sigma se me está volviendo infinito porque estoy poniendo toda la carga en una única dimensión, pero el dr va a cero. Ese producto de sigma por dr tiende a un límite finito, porque estoy haciendo dr, que es cero, por un sigma infinito. Cero por infinito converge. Converge a un lambda. Entonces, todas esas consideraciones hay que hacerlas muy detalladamente. Ahora vos, tu pregunta, Lucas, ¿qué decís? No, sí, está bien, no, está bueno No, quería ver si, por ejemplo, tomar. Yo lo que pensaba era decir, solamente mirar lo que pasaba radialmente, o sea, tener un eje Z y un eje, como un eje ρ, por ejemplo, Con que la fuese corona. perpendicular, Siempre estás hablando con la claro, corona. con la corona. Entonces, decir primero calcular qué pasa con el campo si yo tuviese un hilo a una distancia A y que tuviese longitud de A a B, digamos, y después, una vez calculado ese campo, hacer una integral que haga rotar todo eso alrededor de Z como una circunferencia Ah, ya entendí. y calcular Vos como hacer decís, en rotar, vez de digamos. pensar como hilos finitos. Claro, como hilos finitos de longitud A a B, digamos. Está Y eso bien, todo. entiendo. Eh, sí, va a ser igual de complejo igual. Y vas a ver eh, que vas a llegar a un... O sea, primero, hay que ser muy cuidadoso para hacer esas cuentas, porque después del lambda vas a tener que pasar al sigma, ¿no? O sea, tenés que... Y eh, sí, tenés que manejar bien la integral también, como cómo haces la rotación, cómo pasas de un punto genérico a que pase a cilíndrica. Sí, se puede,
Se puede y debería funcionar. Si querés ponerte y lo consultás cualquier cosa, pero es como tipo un desafío, challenge de cuarentena. Una cosa importante, ahora que él nombró esto, yo les sugiero que escriban, que traten de calcular el campo en todo el espacio. ¿Qué pasa si ese R punto no es Z en Z versor? ¿Qué pasa si ese R punto es Z en Z versor más X en X versor más Y en Y versor? O Z versor más R en R versor. Fíjense por qué no lo pueden integrar. ¿Qué es lo que les pasa? ¿Por qué no lo pueden integrar? Ojo, que ese R Ahí, versor es genérico, puede salir de la integral, ¿eh? Y bueno, sí. ahí se pierde toda la simetría. No, no lo vas a poder integrar analíticamente. Claro, claro. No, porque la simetría te la da tu CAR. Bueno, claro, entiendo. Toda la simetría que tenés sobre el eje Z, obviamente no. Claro, Para hacer las cuentas fáciles, decía yo. claro. No, por eso digo, fíjense por qué no lo pueden integrar. ¿Qué pasa si se pregunta? Porque el del hilo sí lo calculamos en todo el espacio. Pero Claro, acá claro. solo sobre el eje Z. Acá me pregunta, una pregunta, ¿sería posible que esté disponible el PDF antes de la clase? Sí, yo porque no les quiero spoilear el coso de la clase. Si yo no tengo problema. Si a ustedes les es más cómodo, Julia, ¿no? Vos me preguntás. Eh, O sea, para seguirla mejor, porque a veces me perdía cuando pasabas de diapositiva y eso. ¿Cómo? Para que no te escucho. O sea, para seguir mejor la clase, porque a veces me pierdo cuando Ah, pasas de bueno, dale, diapositiva. dale. Sí, yo las tengo terminadas. A veces las retoco a último momento, pero obviamente las tengo terminadas. ¿No? Gracias. Pero ese es como que no quiero spoilearlas, como que quiero ir pásela, como que yo la preparo como para ir contándoselas, y entonces no quiero contarles el final adelante. De hecho, me pasó que había subido la clase anterior y había metido parte de esta clase. Y Pablo me dijo, ay, todo lo que diste. Digo, no, lo que pasa es que me confundí y les metí clase adelantada. Pero bueno. Bueno, así que ahora pueden hacer el ejercicio 1.6, ¿sí? Y pónganse, porque yo se los cuento todo, pero cuando vayan a escribir la fórmula, seguro se van a confundir quién es R' con R, porque es típico. No es que les pase a ustedes. Nos pasa a todos, nos pasó a todos. Pregunta. Bueno, y... Uy, perdón. Perdón. No, pregunta. No, lo mío es más de organización de la materia que del contenido en sí. Los PDFs de la presentación de recién, o no sé con qué se están haciendo, ¿van a estar subidos